Muchos recuerdos de mucha pobreza. Desde chavo no sabes de qué va a ser de tu vida, si vas a ser rata, si vas a trabajar, si vas a estudiar, y mi onda era estudiar y tratar de ser alguien en la vida. ¿Qué pasó con el señor padre? Mi papá hace otra vida, pues nos quedamos solos desde chavitos, ya no vio por nosotros. Como estaba muy feo, lo llamábamos el Ulises, por feo. Yo soy serio y tranquilo. Tranquilo. El problema son ellas, ¿no? Sí. Que se meten a la cabina, les piden el teléfono a los sonideros. Y aquí yo solito poniendo trompetas, porque era el 15 de septiembre, mi primera tocada. Eso es lo que me gustó para presentarme. Esta es la rúbrica del dengue. Dije, no, pues con esto, aunque está feo el nombre, cuando se quema la persona en la carpintería, no, acá se quema una persona en serio, en su casa, y como no había drenaje del caño, ¿no? Sacando el agua, apagando la casa. ¿Qué tal, amigos de Richard TV? En esta ocasión estamos para todos ustedes y llega para las cámaras de Richard TV don Pedro Pérez, sonido Super Dengue. Así es que, mis amigos, mira, aquí está don Pedro, un gustazo, un gustazo. ¿Cómo está don Pedro, el público de Richard TV? Hola, ¿qué tal a toda la gente de Richard TV? Reciban un saludo de su amigo don Pedro. Hoy van a conocer dónde nació Sonido Super Dengue. Don Peter, estamos viendo detrás de nosotros estos tremendos camiones. Sí, pues son los transportes ya. ¿Cómo les apodan, don Peter? Como estaba muy feo, lo llamábamos el Ulises, por feo. Y pues el otro pues es un camioncito que también nos ha dado batalla y lo hemos andado ahí trayendo en todo este movimiento, ¿no? Don Peter, ¿qué tanto sufre un sonidero cuando tiene equipo de audio? Muchos han dicho, no, es que mira, tú tienes equipo de audio y ya te olvidas de los problemas. ¿Qué tan complicado es un sonidero que tiene equipo de audio? Cuando empieza todo este movimiento, es bonito, es lo más hermoso que te puede pasar. Cuando te gusta, pues le echas muchas ganas, ¿no? Hay veces que hasta la familia puedes perder por el sonido, ¿no? Muchos tenemos la dicha de seguir en esto, pero muchos sí han perdido hasta sus familias por este bonito movimiento, ¿no? ¿Qué le dice la familia? No, pues hay personitas, hay señoras que no aguantan. O sea, tienes que dejar todo. Ahorita pues ya es muy diferente, pero antes tocábamos lunes, martes, miércoles, jueves, descansábamos un día y échale de nuevo y regresábamos al otro día hasta en la mañana y córrele, descansa un rato, ya el sonido tenía que estar en otro lado. Era más difícil. Ahorita ya es más relajado todo es más relajado, pero cuando empezó este movimiento sí era muy difícil. Entonces ya lo saben, si ustedes quieren ser sonideros, ¿qué les recomienda? No, pues atender a la familia bien, en la parte del trabajo, saber separar y darle tiempo pues a la familia, al negocio. Pero desgraciadamente en el sonido sí, las damitas son un poco más celosas. Yo soy serio y tranquilo. Tranquilo. El problema son ellas, ¿no? Sí. Que se meten a la cabina, les piden el teléfono a los sonideros. Sí. Hay muchas mujeres que a lo mejor quisieran tener una relación con un sonidero, aunque esté la esposa ahí. Es un negocio, piensan que tú eres lo máximo y se presta para muchas cosas, pero las personas son bien lindas, te abrazan, te besan, ay, te amo y eso, pero eso no quiere decir que quieran algo con uno, ¿no? Es el momento que se vive y hay que saberlo respetar. Muchas veces han habido personitas así que veo en la calle y la verdad si yo veo que sí carecen de algo, sí trato de apoyar. Una vez estaba una señora y ya la había visto 2 veces en Coyotepec. Yo la veía a la señora, veía los otros dulceritos ya con sus lámparas y yo veía a la señora que no vendía. No puede ser que la madrecita ande aquí, ¿no? Se me figuró mi jefa cuando vendíamos comida y sopes y eso y dije, no, ella no tiene que estar aquí. Y ya, que venga madre, ¿cuánto trae ahí más o menos? No, pues esto, papi. Hijo, le digo, se lo voy a pagar, pero quiero que ya se vaya a dormir. Me dio más tristeza y les digo, ¿saben qué? Tienen que cooperar todo. Vamos a comprarle todo a la señora y agarren los que no tengan y eso, pero el chiste es de que ya la señora se vaya a su casa. Esas acciones a mí me llenan, no me manogloreo eso, no. Me llenan de satisfacción y siento que hice una buena obra para esas personitas que han sufrido lo mismo que yo. Ahorita vas a ver de dónde salió Sonido Super Dengue.
Pues aquí estamos, Richard, en una de las colonias, se puede decir que más importantes de México, la Industrial Vallejo, ¿no? Es donde llega Sonido Superdengue, donde nace, mejor dicho, las empresas más grandes de México. Aquí se encontraban como Nacobre, Sabritas. Yo desde chavito anduve recorriendo todo esto, ¿no? Mi primer trabajo fue la chatarra. ¿Pero qué recolectaba? Los desperdicios industriales de las fábricas, de la basura, de las vías, de todo. Ahorita vamos a pasar una bajadita, que me acuerdo mucho que esa bajadita la ocupaban como escenario para los grupos de aquel entonces. Esta bajadita exactamente, era el escenario para los grupos. Me acuerdo que cuando quise hacer mi primer tocada fue aquí, ya en grande. Aquí había un árbol junto a ese, y aquí yo solito poniendo trompetas, porque era el 15 de septiembre, y aquí fue mi primera tocada asociada con uno. Sí, aquí había un árbol, y llenar esta calle para mí era pues bien difícil, pero esa vez pues rifándome, poniendo mis trompetas y todo, tuve que trabajar aquí. Aquí es donde nace Superdengue, nace la historia. Todo eso rojo era una hacienda, le decían el Jacalón. Ahí nosotros llegábamos con una señora que tenía la televisión y nos sentaba en las sillas para poder ver la TV, todo eso. Porque antes no cualquiera tenía una televisión en su casa. No la Usted había. nos acaba de referir a una película que habla de mucha pobreza en la Ciudad de México con Pepe el Toro y con todo eso. Y me decía usted que ¿qué es lo que usted sufrió también? Uf. Sí. Perdón. No, se preocupe. Nos trae muchos recuerdos buenos, de mucha pobreza. Hoy pues no es nada de lo que fue. Esto todo era una vecindad que salía hasta allá atrás de las vías, y todos los sábados y domingos, cuando yo estaba más chavo, aquí los señores que trabajaban pues juntaban su chatarra, ¿no? Aluminio, cobre, bronce. Y había un padrino mío de primera comunión, a mí y otro amigo nos dejaba pasar a que se decía metalear. Y ya pues entrábamos, ¿no? Y me acuerdo que pues mi primer tocadiscos me lo hallé en una montaña de chatarra allá adentro. Pues chido, ¿no? Nosotros para empezar, aquí llegaban los camiones gigantes de chatarra, y mi mami vendía aquí sopes en ese poste. Aquí nosotros pues vivíamos aquí. Cuando llegaban a tocar, pues ahí para que se les vendiera de comer y eso. Y toda esa pues toda esa pobreza, todo eso me tocó vivirlo a mí. Me da tristeza, ¿no? Porque pues, desde chavo no sabes de qué va a ser de tu vida, si vas a ser rata, si vas a trabajar, si vas a estudiar. Y mi onda era estudiar y tratar de ser alguien en la vida. Entonces yo, acabando de ayudar a mi mamá, ahí enfrente había una empresa de una familia muy famosa también, que era familia Aro. Hay una artista que se apellida, era familiar de ellos, de las meras de antaño. Me da tristeza porque cuando llegas y tú ves eso, que era un jacalón, que era una hacienda, y que tú llegas y ves las películas y dices, esa es una película, pero esta es la realidad. Dices, qué vivido, ¿no? O sea, por eso cuando me dicen eso no es nada. Cuando se quema la persona en la carpintería, no, acá se quema una persona en serio, en su casa y todo. Y como no había drenaje del caño, ¿no? Sacando el agua, apagando la casa. Y cuando entraba la chatarra, veo una trompeta toda chueca. Y yo no tenía, porque mi amigo, allá donde está lo gris con blanco, ahí era una casa, el edificio ese que está ahí. Ahí vivía mi amigo El Garfio. Él trabajaba en Ferrocarriles de México. Entonces yo no sabía que los trenes traían una trompeta University que iba pues pegada al chasis y eso. Ya tenía yo el tocadiscos y todo. Pues nos faltaba el aparato, pues a conseguir para el aparato. Y entre eso pues te
asocias con una y otra persona porque no puedes solo. Pues ya me di cuenta que las asociaciones no eran buenas, ¿no? Pues ya comienzo a esforzarme, a trabajar, a echarle ganas, a trabajar allá, ayudarle a mi mamá, a trabajar en la chatarra. Los sábados ir a descargar la chatarra al Risco allá por San Felipe de Jesús con otro amigo. Ahí me amolé la columna vertebral para toda mi vida por cargar desde chavito. Pero para pasar de aquí para allá, aquí habían unos que eran muy salvajes, eran muy malos. Cuando tú pasabas te echaban los perros, te hacían maldades, te encueraban, te nalgueaban, te hacían cosa y media. Entonces la gente de allá era más tranquila y pues yo acá en la entrada no tenía amigos casi. Pues entonces empecé a hacer mis pininos y mi primer tocada fue en una parte de allá atrás. Hice mi primer bafle que me encontré una bocina también en la chatarra. Pues o sea, ¿qué puedo decir? Pues si no había de otra forma, la probé y no bajeaba, ¿no? Ya le hice su cajoncito y comenzó a bajear y ya, pues el aparato. Y así comenzó Sonido Superdengue. Y usted me decía, don Peter, que usted rentaba, ¿no? Con su familia iban todos a rentar. Siempre. ¿Dónde guardaba su equipo de audio? No, es que en ese entonces, Nada más Richard... era la pura trompetita chueca, Sí, era chueca, ¿no? No, la tuve que enderezar con una ¿Cómo le tablita, endereció? nalgaditas y sí se endereza, es aluminio, hasta que le enderezas. Ya quedó, ya después comprar lo demás, ya para ese entonces ya trabajaba yo, comencé a comprar y hacer 2, 3 cosas para crecer el sonido. No necesitabas ni bodega, ¿no? Eran unos bablecitos de una bocina, un bafle pequeñito de una bocina, cuadradito, 2 trompetas, 2 Radson que te colgabas de una casa del poste y no había ningún problema. ¿Y en qué momento empezó a hablar? Pues es que tienes que hablar porque ya estaba la fiebre de... Antes tocabas así, pegado a la pared. Exactamente esto, qué bueno, qué buen tema. El sonidero hace años tocaba viendo hacia la pared y se olvidaba del público. Sí. Una, para que no te chillara el micrófono. Y 2, pues yo creo que era la pena. Aquí ponías tu mesita, tus aparatos, bajándole al volumen, volteando la cabeza para atrás. Sí, era como que a veces sonero literal, porque lo he visto en muchos videos que todos los soneros hacían esto, eso. Era penoso, era como que algo nuevo para el público. Quizá yo pudiera ¿Le decir... dio pena? No, Pena. pues ¿O era no, también pero... seguir lo que el otro hacía también? Pero sí hablaba yo muy feo. Don Peter, el nombre de Sonido Superdengue, ¿de dónde viene? Tú buscabas la forma de cómo te ibas a presentar ante el público y en aquel entonces pues no habían spot, no había nada de eso. Todos buscaban un nombre para ponerle a su sonido. Por decir bombo y maracas, hay una cumbia bombo y maracas. Entonces para eso aquí se escuchaba en todo esto mucho la matancera, la santanera, todas aquellas sonoras de aquel entonces. A mí me llamaba la atención la matancera, que en aquel entonces se manejaba mucho no la guaracha, sino que era el son, era música más tranquila, música de 2 pasitos y eso. Dije, pues le voy a poner Canito o Caneito Can, ¿no? Que era un tema de la matancera. No, pues no. Dengue. Pero me gustaba la rúbrica, ¿no? Dengue, con dengue, tú que lo apagas, yo que lo prendo. Eso es lo que me gustó para presentarme. Esta es la rúbrica del dengue. Dije, no, pues con esto, aunque está feo el nombre, pero con eso me voy a presentar. Y ya comienza a darse a conocer el dengue. Decía yo, pero no va a pegar. Y siempre, ¿no? Y hasta que comienzo a crecer le ponen los de las pistas Superdengue, porque ya me empezaba pues a dar duro con los otros sonidos, ¿no? Ya no es el dengue, ahora es el Superdengue. Y de ahí ellos me bautizan como el Superdengue. A veces parece que es fácil el ascenso como sonideros, pero sabemos que es difícil, ¿no? Como lo dijo desde un principio, tuvo que batallar sacando sus bocinas desde las chácharas. Sí, desde la chatarra. De las chácharas fue evolucionando un poco, pero de ahí en adelante, ¿qué tan difícil fue para usted, don Peter, empezar a escalar las filas para posicionarse? Fue difícil porque en primera yo no tengo dinastía, yo no tengo a nadie quien me apoyara, no lo hay. Poco a poco comienzo a querer crecer, a echarle ganas y a tratar de evolucionar, pero era difícil porque era yo solo. Nadie me enseñaba, nadie te daba un truco, nadie te decía hay que reparar el aparato en tal lado. Tanto así que yo me tuve que rifar a aprender a arreglar los aparatos yo solo, yo mismo. Poco a poco con el tiempo fui aprendiendo. ¿Eran muy celosos los sonideros? Sí, para eran muy enseñarles? celosos. No te decían, él era un bebé, él era un niño, todavía no nacía cuando yo empecé en esto. Es un gran seguidor de Superdengue. ¿Qué pasó, mi Richard? ¿Cómo estamos? Un gustazo. Pues Un mira, gustazo, mi Richard. Aquí andamos, aquí Richard andamos. TV. Decían que te conoció don Peter de bebé, imagínate. Imagínense, ¿cómo están? Buenas tardes, banda sonidera. Pues nada más que decirles, ¿no? Al contrario, es un placer tenerlos aquí. Esta es la Cerrada de Tula, Azcapotzalco, donde nació don Peter. ¿Qué ejemplo llevamos de don Peter? Que todo se puede, que se pueden romper esas barreras de salir adelante. Todo depende de que tú tengas ganas. Ahí está. Gracias, amigo. Hermanito, Muchísimas un gusto. ¿Dónde fue donde se quemó la persona que decía? Acá.
esta es la casa que se quema. En aquel entonces era de madera, se prende. Y entonces todo esto, habían caños de agua, de agua lo que sucia. iba saliendo de las casas, pues todos a apagarla. Y por eso te digo que las películas de Pedro Infante quedan chicas a las historias, ¿no? Cuando empiezo me da tristeza porque, pues, haz de cuenta que viví tantas cosas aquí. Mi primer novia aquí la tuve. Ella me ayudaba con mi primer bafle. Aquí era la casa más bonita esta. Ya no hay nada, ya está toda cerrada. Y aquí fue donde por primera vez empecé con mi baflecito, el que te dije. ¿Hace cuánto que no vine para acá, don Peter? Entrar hacia acá ya casi no, pero por recordar, pues me encanta venir porque es mi barrio, es donde nací. No eran casas, todo era terreno, cosas muy padres. Esa casita que estamos viendo de azul, ¿cómo eran las casas donde usted vivía? Así exactamente, esas eran las casas de este lado. Estas no, pero de ahí para allá, pues sí habían casas de muy bajos recursos. Pasaba el tren, literal, Sí, pasaba el tren. sí, el tren ¿Y usted jugaba entre las vías que iban y venían? O sea, ya sabían con el carro. Aquí te la tenías que rifar a bajar cemento para ganarte una lana. Por eso te digo que es una historia muy tremenda, muy padre, que a mí me encantaría volver a vivirla, ¿no? Yo en las tardes era feliz en todo esto. Aquí vivían mis amigos y pues aquí nos la cotorreábamos. Se fue su papá, ¿no? ¿Qué pasó con el señor padre? Mi papá hace otra vida. Pues nosotros en un barrio como este, pues ¿qué tienes que hacer? Tratar de salir adelante. Y mi jefe, no lo amo, lo adoro, no está con nosotros. Yo quisiera que estuviera ahorita conmigo, ¿no? Pero desafortunadamente no pudo estar con nosotros. Él tenía otra persona, pues nos quedamos solos desde chavitos y llegamos. Ya nunca vio por ustedes. No, ya no vio por nosotros y te tienes que enseñar a defender de todo, de todo. Aquí había de todo, ¿eh? Aquí no hay de que esto, que el otro. Ay, ves, Pedro, no. Te digo que para pasarme yo de la entrada acá me costaba una bronca. Tenía que espiarlos, ¡pum! Y córrele. Y venirme a juntar con estas personas que eran más tranquilas. Y aquí, mira, me la cotorreaba aquí en la tarde, ya luego ya en la noche ya me iba para mi casa. Pero el inicio nace con el peluche, con ellos comenzamos a hacer nuestro sonidito y con mi amigo el Garfio. Ya después, pues otros. ¿Su señora madre llegó a verlo como un hombre reconocido como Superdengue? Lo que se preocupaba mucho era por sus hijos. Haz de cuenta una gallina con sus pollitos y ella es, como la recuerdo así, ¿no? Porque una vez nos tenía ya por la Merced en una madrugada, ya noche, con su rebozo a todos, ¿no? Y me recuerda mucho eso que andábamos buscando a mi papá. Sí sabe que es mi trabajo, que es peligroso y todo, pero ella no, ella vive en el cristianismo nada más. Actualmente vive, está con ustedes. Sí, mi mamita todavía existe, gracias a Dios. Afortunadamente. Sí, ¿no, bendito Peter? sea. Bendito sea el Señor que todavía está con nosotros. Princesa, mi reina, mi todo es la jefa. Para muchos que tienen a su señora madre, don Peter, y que usted todavía la tiene, ¿qué consejo les da? Pues, ¿qué les puedo decir? Que la mami es lo más preciado que Dios nos ha dado y que a veces, la verdad, nos desobligamos de ella. Que tratemos de disfrutarla lo más que podamos, ¿no? Que estemos con ella todo el tiempo que se pueda. Que yo en esta cámara pido perdón porque a veces me absorbe o no me absorbe el negocio y descuido mucho a mi jefecita. Pero todos aquellos que la tenemos, la verdad, debemos de honrarla, quererla, disfrutarla y estar el más tiempo que podamos, que nunca nos estorben las jefecitas y que siempre tratemos de estar con ellas, que es lo más preciado que Dios nos ha dado. Don Peter, pues estamos en su oficina, que la cámara tomen aquí. Pues aquí tenemos uno de los trofeos famosos Ratson, aquí está. ¿Este de qué año viene siendo, don? Ese aparato debe ser como del 70, porque es de los más viejitos. Hay uno más gris o otro azulito, pero este es el de los meros viejitos, que tenían un sonido más diferente. Vamos a tomar el aparato foto de 5 botones. Ajá. Don Peter, aquí está usted con cabello largo, carajo. Y ahorita parece militar, don Peter. Este es Jorge, del que te digo que ya dejó de estar con nosotros, de mis amigos de la casa que te dije que fue la primera o segunda tocada, la del último. La casa bonita. Que era en aquel entonces, que ahora es ya no es pura ruina. Y el primer aparato que ocupábamos es ese. Este tocadiscos me lo encontré en la chatarra antes del Garrar. Es un Garrar, pero el Garrar 88 es el otro que ahorita te lo voy a enseñar. Esa foto ni la había visto, ¿eh? Era yo un huesito. Sí, don Peter.
Oiga, ¿por qué se cortó el cabello? Se ve bien de cabello largo. Pues yo creo, pues las canitas, ¿no? Vas cambiando tu fisonomía por lo mismo. Era yo chavo banda en aquel entonces. Bien alegre, ¿verdad? Bien alegre siempre ha sido don Peter. Siempre tiene una sonrisa en el rostro. Gracias a Dios, sí. ¿Sí ves? Es sonido dengue nada más. Ya empieza la guerra de los baffles. Antes de estos baffles hay otros baffles, pero estos ya iban siendo profesionales, ya con más salidas de aire y todo. Entonces yo ya los comienzo a adquirir. Una de las trompetas de estas, esta es la que te dije que tuve que enderezar, que me encontré en la chatarra. Ya es un gran sonido, ¿eh? Sí, porque primero era un solo baffle con 2 trompetas. Ya todos ocupaban sus Atlas y eso, pero yo le tenía mucha fe a la U60. Esta es una Radson de México y son de las que yo usaba. Ya me comenzaban a llamar la atención los tweeters, que no faltaba el agudo, nada más había grave y medio. Ya después las guacharacas, ¿no? Pues mi cajita de discos, mi caja de discos grande. Ya esto ya es un sonidazo. Aquí es un aparato de 5 botones. Aquí apenas estábamos haciendo nuestros pininos, pero antes de eso fue otro aparato que con broncas lo pude adquirir yo. Ya aquí ya teníamos ese de 5 botones y ya comenzamos a comprar el 65HF, que era este, pero ya con su booster, su salida de este, podíamos alimentar este, que nada más tenía, creo, 1 o 2 entradas. No tenía un selector. Este es un selector. Ese aparato no lo tenía y aparte era de 30 watts, algo así. Muchas cosas muy, muy interesantes en que tiene en esta historia, sí. Ahí estoy con mi hermano Carlitos. ¿Su hermano es más grande o más chico? Aquí soy yo y mi hermano Carlos. ¿Los dos tienen cabello largo? Sí. Hoy son bien parecidos, pues, con hermanos. Pues mi querido don Peter, yo le agradezco mucho y con esas escenas nos despedimos y le decimos muchísimas gracias a ustedes, público, por estar viendo este gran programa que hace Richard TV. Con todo respeto y admiración a ustedes, amigos sonideros. Gracias. Mi don Peter, yo siempre lo he admirado por su gran trabajo, por su gran sencillez. Una disculpa que me pongo triste al inicio, pero pues ese lugar me trae bonitos recuerdos. Gracias a que tuve que trabajar y esforzarme desde pequeño, pues he logrado lo que hasta ahorita tenemos, ¿no? Otra, pues no me dejó pues estar en malos pasos, quizá pudiera decirse, ¿no? No tomo, no fumo, no nada. Puro trabajo, porque esa era la intención, tratar de ser alguien en la vida. Y aunque sea un simple sonidero, de corazón, para ustedes. Gracias, amigos. Gracias.